Lo vi todo en sus ojos, el desprecio puro, como si yo fuera un tumor que había infectado su preciosa dinastía. Mi padre, el gran arquitecto de fortunas ajenas, me señaló con su copa de Rioja temblorosa y espetó ante toda la familia: eres una carga financiera, hijo, un lastre que nos arrastra al abismo. Y en ese instante, juré que su imperio se desmoronaría bajo el peso de su propia traición, aunque tuviera que quemar mi alma para lograrlo. No fue solo una frase, fue el detonante de una guerra que nadie vio venir. Mi madre, con lágrimas ahogadas en su pañuelo de seda, intentó mediar, pero yo ya había cruzado el umbral, el de la venganza ciega, esa bestia que te susurra promesas de justicia mientras te heró las entrañas. Y entonces, en la quietud de esa noche madrileña, encendí el mechero bajo el primer documento falsificado de su imperio, sabiendo que cada llama sería un eco de su veneno. La cena familiar en la mansión de La Moraleja siempre había sido un ritual sagrado, un despliegue de opulencia donde el caviar se mezclaba con las mentiras como si fueran ingredientes inevitables. Aquella noche de otoño de 2023, el aire estaba cargado de humo de puros cubanos y de esa tensión sutil que precede a las tormentas. Yo, Javier Ruiz, de 32 años, acababa de regresar de un viaje de negocios en Barcelona, donde había cerrado un trato que, en teoría, debía salvar el alma financiera de la empresa familiar, Ruiz Construcciones. Pero al sentarme a la mesa, rodeado de mis hermanos mayores Elena, la ambiciosa abogada, y Marcos, el heredero dorado, supe que algo apestaba más que el foie gras rancio. Papá presidía la cabecera como un rey decrépito, su traje Armani arrugado por el estrés de los últimos meses. La crisis inmobiliaria nos había golpeado como un mazazo, proyectos paralizados en la Costa del Sol, inversores huyendo como ratas de un barco hundiéndose. Yo había invertido mis ahorros, todo lo que gané en esos años de juventud sacrificados en obras polvorientas para reflotar un complejo de apartamentos en Málaga. Era mi ofrenda, mi prueba de lealtad. Pero cuando saqué los papeles del trato, con cifras que bailaban en verde, papá ni siquiera los miró. Otra de tus quimeras, Javier, dijo con esa voz ronca de fumador empedernido, pasando los documentos a Marcos sin un parpadeo. Elena soltó una risita ahogada, cubriéndose la boca con la servilleta bordada. Mamá, sentada a mi derecha, apretó mi mano bajo la mesa, sus uñas clavándose en mi piel como anclas desesperadas. Hijo, cuéntanos más, murmuró ella, pero su tono era de lástima, no de orgullo. Entonces estalló. Marcos, con su sonrisa de tiburón, desplegó un informe en la mesa, gráficos rojos, deudas acumuladas, mi nombre tachado en negrita como un verdugo marcando a su víctima. ¿Sabes cuánto nos has costado este año, Javier? ¿Tus viajes de negocios, tus ideas locas que terminan en bancarrotas menores? Papá lo interrumpió, alzando la voz por encima del tintineo de los cubiertos. Eres una carga financiera, hijo. Una carga que nos arrastra. Si no fuera por ti, habríamos vendido a tiempo. Habríamos salvado lo que queda de esto. El silencio cayó como una guillotina. Sentí el calor subiendo por mi cuello. Un fuego que no era ira, sino algo más profundo, la fractura de un lazo que creí irrompible. Todos me miraban tíos, primos, la niñera que fingía no escuchar desde la cocina. Y en sus ojos vi el veredicto colectivo, culpable por existir. Me levanté, derribando la silla con un estrépito que resonó como un disparo. Si soy una carga, papá, entonces déjame descargarte de una vez, dije, y salí dando un portazo que hizo temblar los cristales de la terraza. Fuera, bajo la lluvia fina que empañaba las luces de Madrid, caminé sin rumbo, el traje empapado pegándose a mi piel como una segunda traición. Llamé a mi mejor amigo, Luis, el único que siempre había sido mi faro en esta familia de sombras. Ven a recogerme,
Hermano. Necesito un trago que queme más que este orgullo destrozado. Él llegó en su viejo Seat, con esa sonrisa irónica que desarmaba bombas emocionales. Cuéntame todo, Javi. Y no me mientas, ¿qué vas a hacer al respecto? Mientras conducíamos por la M40, le conté cada detalle, cada veneno escupido en esa mesa. Luis escuchaba en silencio, fumando un cigarrillo que iluminaba su rostro anguloso. Él era el contrapunto perfecto a mi familia, huérfano de padres, forjado en las calles de Lavapiés. Ahora un jeque freelance que vivía de exponer corrupciones menores para ONGs. Tu viejo es un cabrón, pero es tu viejo. ¿Trucos sucios o lo dejas pasar? Le miré, el agua resbalando por el parabrisas como lágrimas no derramadas. No lo sé. Pero si es guerra, que se ajusta. Quiero ver su imperio tambalearse, no destruirlo del todo. Solo equilibrar la balanza. Esa noche, en su ático desordenado en Malasaña, bebiendo whisky escocés robado de mi propia bodega familiar, trazamos los primeros bocetos de un plan. No era venganza ciega, era disección quirúrgica. Luis sacó su laptop, esa bestia negra llena de scripts y vectors. Mira esto, Ruiz Construcciones tiene deudas ocultas. Transferencias a paraísos fiscales. Tu padre y Marcos han estado lavando dinero a través de subcontratistas en Andalucía. Si filtramos eso a la prensa, o mejor, a Hacienda. Boom. Pero con cuidado, Javi. Un paso en falso y eres tú el que acaba en Alcalá Almeco. Me reí, amargo, imaginando a papá esposado, su corbata de seda convertida en soga. Pero el odio era un amante traicionero, te calienta, te ciega. Al amanecer, con la cabeza palpitante y el corazón hecho trizas, juré que no pararía hasta que él sintiera el peso de sus palabras. Una carga financiera, repetí para mí mismo, mirando el skyline de Madrid teñido de rosa. Veremos quién carga con quién al final. Los días siguientes fueron un torbellino de rutina fingida. Volví a la oficina central en el Paseo de la Castellana, fingiendo sonrisas a los empleados que murmuraban sobre el hijo pródigo fallido. Elena me evitó en los pasillos, su taconeo un eco de desprecio. Marcos, en cambio, me buscó. Papá está estresado, Javi. No lo tomes personal. Es solo negocios. Le miré a los ojos. Esos ojos idénticos a los míos pero endurecidos por la codicia. Negocios, claro. Como cuando me pediste que firmara esos avales hace 2 años, ¿eh? Los que ahora me atan como un perro. Se removió, incómodo, pero no negó nada. Esa noche, solo en mi apartamento en Chamberí, desenterré los viejos contratos. Ahí estaba, mi firma, falsificada sutilmente por un experto, usada para encubrir préstamos usureros. El primer hilo suelto. Llame a Luis, empieza a hilar. Amigo. Vamos a tejer una red que los atrape a todos. Pero el rencor no era solo mío. Mamá me visitó al día siguiente, con un ramo de flores marchitas que olían a culpa. Javier, hijo, tu padre no lo dijo en serio. Está enfermo. El estrés. El cáncer de próstata que no nos contó. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Cáncer? Y yo, el lastre. Era el chivo expiatorio para su agonía silenciosa. La abracé, sintiendo su fragilidad, pero el veneno ya corría por mis venas. Lo sé, mamá. Pero las palabras hieren más que las células malignas. Y alguien tiene que pagar por ellas. Mientras ella sollozaba en mi sofá, planeé mi primer movimiento, una auditoría anónima a través de Luis, dirigida a los libros contables de la empresa. No era destrucción, era exposición. Quería que papá viera cómo su carga iluminaba las sombras que él mismo había tejido. Pero en lo profundo, una voz susurraba, ¿y si la luz quema también a los inocentes? La auditoría llegó como un fantasma discreto.
Un email anónimo a la Dirección de Cumplimiento Normativo de Ruiz Construcciones. Luis lo había disfrazado como una alerta rutinaria de un bufete de abogados en Sevilla, con adjuntos que detallaban irregularidades, facturas infladas, sobornos a inspectores urbanísticos en Valencia, y un rastro de dinero que serpenteaba hasta cuentas en las Islas Caimán. Es sutil, Javi, me dijo por teléfono, su voz distorsionada por el VPN. No apunta dedos. Solo pregunta quién firmó esto. Tu nombre está limpio. El de Marcos y tu viejo. No tanto. Pasaron 2 semanas de agonía contenida. En la oficina. El aire se espesó con rumores, reuniones a puerta cerrada, llamadas furiosas a contables nerviosos. Papá me convocó a su despacho, ese santuario de caoba y trofeos oxidados, con vistas al retiro que ahora parecían burlas. Estaba demacrado, las ojeras como moretones bajo sus ojos grises. Javier, ¿sabes algo de esta inspección? Hacienda ha pedido documentos. Es una pesadilla. Intenté mantener la compostura, sirviéndome un café de su máquina italiana. No, papá. Pero si hay ratas en el barco, mejor que salgan a la luz antes de que nos hundan a todos. Su mirada se endureció. Esa frialdad que había heredado de su padre. Un Kenstrachter franquista que levantó barrios enteros sobre sueños rotos. ¿Ratas? Cuidado con lo que insinúas, hijo. Esta familia se ha mantenido unida por lealtades, no por chismes. Le devolví la mirada, midiendo el abismo entre nosotros. Lealtades como llamarme carga delante de todos. Eso une mucho. Su levantó, apoyándose en el bastón que negaba necesitar. Eso fue un error. El estrés. Olvídalo. Ayúdame a limpiar esto, Javier. Por tu madre, por un momento. Vacilé. Mamá, con su rosario católico y sus cenas de domingo que intentaban coserlo raído. Pero el recuerdo de esa mesa, de las risas sofocadas de mis hermanos, avivó el fuego. Limpiar, claro. Pero ¿quién ensució primero? Salí dejándolo solo, con el eco de mi pregunta colgando como humo. Luis y yo nos reunimos en un bar cutre de la Latina, entre tapas de jamón y el bullicio de oficinistas descargando el viernes. Han mordido el anzuelo, dijo, mostrando capturas de pantalla en su móvil. Marcos contrató a un detective privado para rastrear el email. Idiota. Le planté un virus que ahora nos da acceso a sus correos, reí. Pero era una risa hueca, teñida de náuseas. Esto no era un juego, era diseccionar a mi propia sangre. ¿Y Elena? Está implicada. Luis negó con la cabeza. No directamente. Pero recibió transferencias. Tal vez sea la mensajera inocente. ONU. Elena. Mi hermana mayor. La que siempre me defendió de niño. La que me cubrió las espaldas cuando papá me castigaba por notas bajas. Ahora, en su ático minimalista en Salamanca, parecía una desconocida, yoga matutino, maridos rotativos. Una carrera que devoraba almas en los tribunales. La llamé esa noche, fingiendo preocupación fraterna. Elise, ¿todo bien con lo de Jacinta? Papá está hecho polvo. Su voz, al otro lado de la línea, era un hilo de seda rasgado. Javi, es grave. Podríamos perderlo todo. ¿Dónde estabas tú cuando firmamos esos papeles? Tu aval nos salvó el cuello una vez. ¿Salvó? El aval que falsificaron. El que me ataba como un esclavo a sus deudas. Estaba confiando en ti, hermana. Como siempre, colgué antes de que el veneno se filtrara en mi tono. Esa noche, solo, reviví memorias, Elena robándome dulces para consolarme, prometiendo somos equipo contra el mundo. ¿Cuánto de eso era real? ¿O era solo otro hilo en la telaraña? El primer golpe visible llegó un lunes por la mañana. El periódico El País publicaba un artículo anónimo, escándalo en Ruiz Construcciones, sospechas de blanqueo en proyectos andaluces.
No firmé nada, pero Luis había filtrado lo justo a un periodista freelance que le debía un favor. La oficina se convirtió en un avispero, llamadas de inversores furiosos, acciones cayendo en picado. Marcos se rompió en mi cubículo, rojo como un toro en Pamplona. Tú, esto huele a ti, Javier. ¿Crees que puedes jodernos y salir limpio? Le enfrenté. El escritorio entre nosotros como una barricada. Prueba algo, hermano. O mejor, revisa tus propios correos. Quizás encuentres al verdadero traidor. Se fue mascullando amenazas, pero en sus ojos vi el miedo del depredador acorralado. Esa tarde, mamá me llamó llorando. Javi, por Dios, ¿qué has hecho? Tu padre está en el hospital. Ataque de pánico. Los médicos dicen que el estrés lo está matando. Mi mundo se tambaleó. Yo, el hijo devoto convertido en verdugo, corrí al Gregorio Marañón. El pasillo esterilizado oliendo a desinfectante y desesperación. Papá yacía en la cama, tubo serpenteando por sus brazos, su rostro una máscara pálida. Hijo, murmuró al verme. Intenté odiarlo, pero el odio se disolvió en culpa. Lo siento, papá. Solo quería justicia, pero la justicia es un espejismo. Mientras lo velaba, Luis me envió un mensaje, nuevo hallazgo. Elena sabía de las falsificaciones. Emails con Marcos. Es la intermediaria. El twist me golpeó como un latigazo. Mi hermana, la protectora. Traidora. El odio renació, más afilado, dirigido ahora a ella. Acelera el plan, le respondí. Que paguen todos, días después, en una cena improvisada para reunir a la familia. Nos sentamos de nuevo en La Moraleja, pero el aire era veneno puro. Papá, válido pero ergido, propuso un brindis por los Ruiz. Sobreviviremos, bebí, pero mis ojos estaban en Elena, que evitaba mi mirada. Marcos, agresivo. Me pinchó, al menos tú no estás en el ojo del huracán. Javi. Sigue siendo la carga, pero ahora invisible. Rey. Frío. Invisible no significa inocente. Marcos. Algunos pesos se acumulan en la sombra. Esa noche, planté la semilla final, un USB con pruebas anónimas dejado en el buzón de Elena. Dentro, extractos bancarios que la implicaban directamente en el lavado. No era todo verdad, Luis había embellecido lo suficiente. Pero lo creería. Y con eso, la familia se rompería desde dentro. El insomnio me devoraba. Soñaba con papá muriendo en esa cama, culpándome con su último aliento. ¿Era venganza o suicidio lento? Desperté sudando. El amanecer filtrándose por las persianas como un juicio divino. Llamé a Luis para un segundo. Necesito pensar. Pero el momentum era imparable, como un tren descarrilado hacia el abismo. Elena mordió el anzuelo con la ferocidad de una leona acorralada. 2 días después del USB. Me llamó a medianoche. Su voz un susurro histérico. Javi, ¿qué coño es esto? Me estás chantajeando. Dime que no fuiste tú. Fingí sorpresa. El teléfono apretado contra mi oreja como un arma. Elise, ¿de qué hablas? ¿Qué USB? Silencio. Roto solo por su respiración entrecortada. Pruebas. Transferencias a mi nombre. Si sale a la luz, pierdo la licencia de abogada. Todo ahí estaba, el pánico, el talón de Aquiles que tanto había ansiado. Nos encontramos en un café discreto en Huertas, entre turistas borrachos y el aroma churros quemados. Ella llegó con gafas de sol cubriendo ojos hinchados. Su blusa de designer arrugada como su compostura. Siéntate y explícame, dije, pidiendo 2 cortados sin azúcar. Se derrumbó. Las palabras saliendo en ráfagas. Marcos me obligó. Javi. Papá estaba desesperado por el cáncer. Las facturas médicas. Usaron mi firma para mover el dinero. Yo solo. Firmé para ayudar.
Para salvarnos. Lágrimas rodaron por sus mejillas, manchando el maquillaje. Por un instante, vi a la niña que me defendía, no a la cómplice. ¿Ayudar? ¿Llamándome carga delante de todos mientras me atáis con deudas falsificadas? Mi voz era un cuchillo, cortando el aire entre nosotros. Ella se encogió, tocando mi mano. Lo de la cena fue horrible. Lo sé. Papá estaba borracho de pastillas. Pero esto nos destruirá a todos. Ayúdame a borrarlo. Por la familia. Esa palabra era ahora un veneno en mi lengua. La familia que me usó como escudo humano. No, Elise. O limpias tu mierda, o la expongo yo. Se fue temblando, prometiendo arreglarlo. Pero yo sabía que no lo haría, el miedo la paralizaría. Luis confirmó esa noche, está buscando abogados. Y hablando con Marcos. Se están volviendo contra tu viejo, el plan avanzaba. Pero cada paso me hundía más en el fango moral. ¿Era yo el monstruo ahora? ¿Manipulando a mi hermana como un titiritero sádico? La reacción en cadena fue exquisita en su crueldad. Marcos, alertado por Elena, confrontó a papá en el hospital, según los correos que Luis interceptó. Ella lo sabía. Papá, ¿y tú me metiste en esto?, gritó. O eso imaginaba por los emojis furiosos en sus mensajes. Papá, débil, respondió con súplicas digitales, hijo, era por todos. El cáncer. No podía perderlo todo, pero las grietas se ensanchaban. Inversores retiraron fondos. El banco congeló cuentas. Ruiz Construcciones era un cadáver andante. Y yo, el hijo invisible, sostenía el bisturí. Mamá, ajena a las maquinaciones, me arrastró a una misa en la Almudena, sus cuentas del rosario cliqueando como un metrónomo de culpa. Ruega por tu padre, Javi. Y por ti. Este rencor te está comiendo vivo, arrodillado en el banco de madera pulida, inhalando incienso y dudas. Casi cedí. ¿Y si paraba? ¿Y si confesaba? Pero entonces vi a papá en mi mente. Su dedo acusador, carga. No. La oración se convirtió en juramento, que Dios juzgara sus pecados. Pero yo manejaría la justicia terrenal. El clímax se gestó en una junta de emergencia en la sede central. Todos presentes, papá por videollamada desde el hospital. Demacrado como un espectro, Marcos, sudando bajo su traje. Elena, con ojeras que delataban noches en vela. Y yo, el lobo entre ovejas. El director financiero presentó el informe, señor Ruiz. Las irregularidades son sistemáticas. Hacienda investiga. Podríamos enfrentar multas de millones. Y penas de prisión silencio sepulcral. Papá, en la pantalla. Se inclinó hacia adelante. Culpen a los contables. OA. Influencias externas. Marcos explotó, influencias como mi hermano. Javier ha estado husmeando. Papá. Lo sé, todos los ojos se volvieron hacia mí. Elena, traicionándome con una mirada suplicante. Me levanté despacio, el corazón martilleando como un tambor de guerra. Husmeando. Como tú husmeaste en mis ahorros para tapar agujeros. ¿Cómo falsificasteis mi firma para blanquear? Saqué el USB real, el que Luis había compilado con pruebas irrefutables y lo clavé en la laptop central. Archivos se desplegaron, emails, transferencias, grabaciones de llamadas donde Marcos ordenaba muévelo todo a nombre de Javi. El caos estalló. Elena gritó, no, Javi. Marcos se abalanzó, pero lo empujé contra la mesa. Papeles volando como confeti de funeral. Papá, en la pantalla. Jadeo, traidor. Eres peor que una carga. Eres la ruina. Sus palabras me atravesaron. Pero ya no dolían, eran combustible. No, papá. Tú lo dijiste primero. Ahora, siente el peso. La policía llegó esa tarde, alertada por una llamada anónima cortesía de Luis. Marcos esposado.
Gritando improperios, Elena sollozando en el suelo. Su carrera evaporándose como humo. Papá, colapsando en el hospital. Un infarto real esta vez. Yo salí libre. Las manos limpias legalmente, pero manchadas de sangre familiar. En la calle, bajo el sol implacable de Madrid, vomité en una alcantarilla. El alivio mezclado con horror. Había ganado. ¿O no? Luis me esperaba en su coche, con una cerveza fría. Bien jugado, amigo. Pero ¿y ahora? Le miré. El skyline borroso por lágrimas no derramadas. Ahora, recojo los pedazos. O los entierro, pero en lo profundo. El twist me acechaba, ¿y si Elena había jugado su propia carta? El arresto de Marcos fue un circo mediático, flashes cegadores frente a la comisaría de Sol. Titulares en ABC, gritando heredero de imperio inmobiliario detenido por blanqueo. Elena desapareció esa noche. Su ático vacío salvo por una nota garabateada. Lo siento, Javi. Tenía que proteger a mamá. No me busques. ¿Proteger? ¿O huir como la cobarde que siempre había sido bajo esa fachada de acero? Llamé a su móvil. Buzón tras buzón. Hasta que Luis rastreó la señal, un vuelo a Lisboa. Luego perdido en el laberinto portugués. Su cubrió las espaldas. Dijo él, con esa neutralidad jeque que me irritaba. Probablemente testifique contra Marcos a cambio de inmunidad. Papá sobrevivió al infarto. Pero el hombre que emergió de la UCI era un cascarón, barbacana desaliñada. Ojos hundidos como pozos secos. Lo visité en la habitación privada que mamá había pagado con joyas empeñadas. El pitido de los monitores un requiem constante. Hijo, croó, extendiendo una mano temblorosa. Perdóname. Fui un monstruo. Lágrimas surcaron su rostro surcado de arrugas. Por un segundo, quise creerlo, tomarlo en mis brazos como cuando niño me consolaba de pesadillas. Pero el rencor era un parásito, royendo la compasión. Un monstruo que me creó a su imagen. Papá. Ahora, enfrenta las consecuencias. Salí con el pecho oprimido. El pasillo del hospital un túnel de ecos. Enfermeras murmurando sobre el escándalo Ruiz. Pacientes gimiendo en camas vecinas. Afuera, Madrid bullía indiferente, vendedores de castañas asadas, parejas besándose en bancos. Mi vida, antaño tejida en esa tela urbana, ahora era un freightage, deshilachado por mis propias manos. Regresé a mi apartamento, donde pilas de facturas me esperaban como verdugos. Sin la empresa, mis ahorros evaporados en avales falsos. Era yo la carga ahora, mía propia. Luis propuso un trago en el Tigre, ese antro de malasaña donde el vermú fluye como confesiones. Estás jodido, Javi, pero libre. ¿Qué sigue? ¿Una startup? ¿Exilio en las playas de Cádiz? Bebí profundo, el alcohol quemando el nudo en mi garganta. No lo sé. Cada noche sueño con sus caras, Marcos en la cárcel, Elena huyendo. Papá pudriéndose en esa cama. Pero despierto con vacío. ¿Valió la pena? Él se encogió de hombros, encendiendo un porro. La venganza es como el sexo, intensa, pero deja resaca. Y a veces, STD emocionales, río, pero yo no. Esa noche, solo, desenterré fotos antiguas, nosotros 4 en la playa de Sotogrande. Risas congeladas en celuloide. Cuando se torció, con la muerte de la abuela. Cuando papá empezó a beber para olvidar deudas. O antes. En las cenas donde el éxito se medía en euros. No en abrazos. El teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Sé lo que hiciste, Javier. Elena te saluda desde Oporto. No has ganado. El corazón me dio un vuelco. ¿Ella? ¿Contraatacando? El twist se desenredó en capas, como una cebolla podrida. Luis hackeó el número, un detective privado, el mismo que Marcos había contratado semanas atrás. Pero no era Marcos, era Elena quien lo dirigía.
Desde un hotel discreto en Portugal. Emails interceptados revelaron su juego, había copiado los archivos del USB antes de huir. Y ahora los usaba para negociar con la fiscalía. No contra Marcos, contra mí. Pruebas de manipulación. Javier Ruiz orquestó la filtración para destruir a su familia. Motivo: rencor personal. Mi estómago se revolvió. La hermana protectora. La víctima. Era la víbora maestra. Corrí a casa de mamá. La encontré empaquetando porcelana en cajas. Lágrimas saladas en sus mejillas. Suba todo. Javi. La casa. El legado. Por culpa de este odio. La abracé. Oliendo a lavanda y derrota. Mamá. Elena. Me traicionó de nuevo. ¿Quiere hundirme? Ella se apartó. Ojos como dagas. ¿Y tú no la traicionaste primero? Todos pecamos, hijo. Pero tú encendiste el fuego. Sus palabras me barrieron como un tsunami. ¿Era yo el origen? La carga no era impuesta, sino autoimpuesta por mi ambición de redención. Esa revelación me paralizó. Llamé a Luis, cambia de rumbo. Necesito pruebas contra Elena. Todo, pero el pánico era un mal consejero. Envié un email impulsivo a la fiscalía. Anónimo. Con fragmentos de sus comunicaciones. Error fatal, el detective lo rastreó de vuelta a mí. 2 días después. Un golpe en la puerta, policías. Orden de detención por obstrucción a la justicia y falsificación de evidencia. El calabozo en la comisaría de Usera era un infierno aséptico, literas duras. Ronquidos de borrachos. El hedor a orina y arrepentimiento. Horas se estiraron en eternidad. Mi mente un torbellino de sí solo. Si no hubiera confiado en Luis tanto. Si hubiera parado cuando papá suplicó. Al amanecer. Fianza pagada por un primo lejano, el único que quedaba neutral. Salí a la luz gris. Un hombre roto. Luis me esperaba afuera. Cara sombría. Su jodió. Javi. Elena testificó. Te pintó como el villano principal. Marcos sale en libertad condicional. Tu viejo. Absuelto por falta de pruebas directas, el mundo se inclinó. Mi venganza. Mi justicia. Revertida en un boomerang sangriento. ¿Y tú? ¿Estás limpio? Asintió. Pero sus ojos decían otra cosa. Perenoye, era él el siguiente traidor. Regresé a un Madrid hostil, vecinos susurrando. Prensa llamándome el hijo parricida. Mamá me cerró la puerta, no ahora. Javi. Necesito tiempo. Solo. En un motel barato en Vallecas. Planeé el contraataque final. Pero el espejo reflejaba un extraño, ojos enloquecidos. Barba incipiente. La venganza me había devorado, dejando solo hueso y rabia. La libertad bajo fianza era una ilusión frágil. Un collar de correa invisible que me ataba a citas con abogados y sombras de vigilancia. Mi defensor. Un tipo seboso llamado Gonzalo de la Vega. Olía a colonia barata y promesas rotas. Tienes un caso débil. Ruiz. Tu hermana tiene coartada. Pruebas digitales que te atan como un paquete. Pleitea culpable. Quizás 6 meses con suspensión. 6 meses. Mi vida en pausa. Mientras Elena reconstruía la suya en las sombras transfronterizas. Me mudé a un piso compartido en Carabanchel, entre inmigrantes marroquíes y estudiantes ruidosos. Un descenso abrupto desde los techos altos de Chamberí. Las noches eran batallas, insomnio alimentado por whisky de garrafón y recuerdos que se retorcían como cuchillos. Soñaba con papá. No como el tirano, sino como el hombre que me enseñó a montar en bici en el Retiro, riendo cuando caía. Despertaba ahogado en sudor, el peso de la culpa más pesado que cualquier carga financiera. Luis se distanció. Sus mensajes esporádicos, mantén la cabeza baja. Javi. Estoy ocupado con un curro. Ocupado cubriéndose, paranoico. Revisé su laptop prestada, contraseña craqueada en minutos por un script básico. Y ahí estaba, correos con Elena. El paquete está en camino. Javi no sospecha.
Mi mundo se fracturó de nuevo. Luis, el hermano de elección, el jeque leal, vendiéndome por qué, dinero, miedo, lo confronté en un parque desolado cerca del Manzanares, el río murmurando secretos al atardecer. ¿Por cuánto? Cabrón, ¿cuánto valió mi espalda? Él no negó. Solo suspiró, fumando un cigarrillo con manos temblorosas. No es lo que piensas, Javi. Elena me contactó después del USB. Amenazó con exponerme, tú sabes. Mis saqueos pasados para ONGs dudosas. Me pagó por suavizar las pruebas contra ella. No quería traicionarte. Pero, la excusa se ahogó en mi puño, conectando con su mandíbula en un crujido sordo. Cayó. Sangre en los labios. Eres peor que ellos, Luis. Al menos mi familia fingía amor. Uy. El puente vibrando bajo mis pasos. La ciudad un laberinto de traiciones. Solo, en el motel, tracé el plan definitivo, no venganza digital, sino cara a cara. Localicé a Elena en Oporto a través de un contacto en Interpol, un favor de Gonzalo, que aún creía en mi inocencia. Vuelo low cost. Tren a Portugal. Corazón latiendo como un tambor de ejecución. La encontré en una tasca ribereña, bebiendo vino verde sola. Su belleza marchita por el exilio autoimpuesto. Javi, jadeó al verme, la copa temblando en su mano. Vete. Por favor, me senté. El Duero reflejando luces danzantes como ilusiones rotas. No hasta que confieses. Todo, las falsificaciones. El chantaje a Luis. Tu testimonio mentiroso. Lágrimas. Genuinas esta vez. Era por mamá. Papá muriendo. Marcos idiota. Tú eras el fuerte, Javi. El que podía absorber el golpe. Pero te perdí en esa cena. Mi culpa, rey, amargo. Tuya, mía, de todos. Pero destruiste lo poco que quedaba. La confrontación escaló, gritos ahogados, miradas de parroquianos curiosos. Vuelve conmigo, Elise. Testifica la verdad. O te arrastro conmigo al infierno. Ella negó. Ojos feroces. No. He reconstruido aquí. Un nuevo nombre. Un bufete pequeño. Déjame en paz. Salí furioso. Pero en el tren de regreso, la duda me roía. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si mi cruzada era solo egoísmo disfrazado de justicia? Madrid me recibió con una citación. Juicio en 2 semanas. ¿Papá testificaría? Débil pero vivo. Lo visité antes. En la mansión ahora medio vacía. Subastada pieza a pieza. Hijo, para esto. Retira los cargos contra ti mismo. Su voz era un hilo, pero sus ojos suplicaban redención. No puedo, papá. El daño está hecho. Él tomó mi mano, piel contra piel arrugada. Entonces déjame pagar por ti. Confesaré todo. Por la familia, lágrimas compartidas. Un puente frágil sobre el abismo. Pero el twist final acechaba en las sombras. Esa noche, Luis apareció en mi puerta. Moretón aún fresco. Escucha, Javi. Elena no miente del todo. Pero hay más, tu madre sabía. Desde el principio. Las transferencias pasaban por su cuenta benéfica. Mamá. La santa. La mediadora. El mundo se derrumbó. Llamé. Pero contestó un contestador vacío. Corrí a la moraleja, encontrándola empaquetando las últimas cajas. Rostro impasible. Hijo, siéntate. Es hora de la verdad. Confesó entre sollozos, necesitábamos el dinero para tratamientos experimentales. Tu padre no quería pedir. Así que facilitamos. Elena y yo. Tú eras el chivo. Porque eras el más puro. Puro. La palabra me quemó. Me llamasteis carga. Me destrozasteis. Ella lloró, arrodillándose. Perdónanos. Era amor torcido. Amor. El veneno definitivo. El juicio amaneció nublado. El palacio de justicia, un coloso de mármol indiferente.
En el estrado. Testigos desfilaron. Marcos. Liberado. Mintiendo con media sonrisa. Elena. Por videoconferencia. Tejiendo mentiras con hilos de verdad. Mi turno llegó como una soga. Señor Ruiz. Motivó el rencor familiar su manipulación. El juez. Cejas arqueadas. Miré a papá en la galería. Asintiendo sutil. No rencor, señoría. Justicia. Pero admito, crucé la línea. El veredicto pendía. Pero en el pasillo. El caos, flashes. Gritos. Papá colapsó de nuevo. Esta vez fatal. Infarto masivo. Mi venganza culminó en un funeral bajo lluvia torrencial. Ataúd de roble cubierto de rosas blancas. Mamá, viuda, me abrazó, su fue en paz. Javi. Gracias por obligarlo a confesar. Gracias. El absurdo me rompió. El entierro en el cementerio de la Almudena fue un requiem gris. Paraguas negros salpicando el lodo como cuervos. Familiares lejanos murmuraban condolencias falsas. Ojos desviados de mí. El paria. Elena no vino. Un email desde Oporto, no puedo enfrentar esto. Perdóname, Marcos. Con grilletes electrónicos. Envió una corona mustia. Mamá, vestida de luto victoriano, se aferró a mi brazo como a un salvavidas. Era su deseo. Javi. Confesó todo anoche. Absolución, absolución. Para él, quizás. Para mí, solo ecos de vacío. El juicio se reanudó una semana después. Un circo deslavado sin su estrella principal. Con la confesión de papá un sobresellado entregado a Gonzalo. Las piezas encajaron, blanqueo probado. Firmas falsificadas. Mi rol rebajado a testigo manipulado. Elena, presionada, retractó partes de su testimonio vía affidavit. Marcos, acorralado, aceptó un plea bargain, 5 años en Bryans. Yo salí con una condena suspendida, libertad condicional y una orden de terapia para procesar el trauma familiar, dijo el juez con piedad fingida. Pero la libertad era un espejismo. Ruiz Construcciones se disolvió en quiebra, activos repartidos entre acreedores voraces. Mamá vendió la mansión por una fracción, mudándose a un piso modesto en Usera con subsidio viudal. La visité semanalmente. Nuestras charlas un baile de silencios, ella horneando torrijas como ofrenda de paz. Yo fingiendo perdón mientras el rencor supuraba. Hijo, la vida no es venganza. Es supervivencia, asentía. Pero en mi mente, revivía la cena, carga. Ahora, todos lo éramos. Luis reapareció meses después, en un café de Atocha. Moretón desvanecido pero culpa intacta. Me equivoqué, Javi. Elena me sobornó, pero devolví el dinero. ¿Amigos? Le miré. El expreso pitando al fondo como un juicio final. No amigos. Sobrevivientes, nos dimos la mano. Frágil tregua. Él volvió a sus hexéticos, yo, a reconstruir un curro como supervisor en una obra menor en Leganés. Noches escribiendo memorias en un journal raído. Terapia ayudó a desentrañar el nudo de abandono. La necesidad de justicia como bálsamo para un niño ignorado. El twist residual llegó en una carta de Elena, posmarcada desde Lisboa. Embarazada, Javi. De un portugués decente. Volveré cuando el polvo se asiente. Sé que me odias, pero fuimos peones en el tablero de papá. Te quiero. Hermana, lágrimas emborronaron la tinta. Odio, amor. Lo mismo en el fondo, cadenas invisibles. Respondí, vuelve. La familia. Lo que queda. ¿Te necesita? No era perdón total, pero un paso. Hacia la paz. O al menos, hacia el olvido. Madrid sanaba conmigo. Lento, atardeceres en el templo de Devot, donde el Nilo imaginario lavaba pecados. Tapas con extraños que no sabían mi historia. Un día, caminando por Gran Vía, vi un cartel de Ruiz Construcciones despecándose, futuro en ruinas. Sonreí.
amargo. Mi futuro, en cambio, era mío, sin imperios, sin cargas impuestas. Años después, en 2025, con el sol de diciembre tiñendo la Plaza Mayor de oro, recibí una llamada, Elena, de regreso, con un niño en brazos. Tío Javi, balbuceó el pequeño. Mamá, a su lado, sonrió. Nos reunimos en un restaurante modesto, no en mansiones. Brindamos con sidra, no Rioja. Por los Ruiz renacidos, dijo ella. Asentí, el peso aliviado. La venganza había devorado mucho, pero dejó espacio para algo nuevo, no justicia perfecta, sino humanidad fracturada, cosida con hilos de arrepentimiento. En las noches quietas, aún oigo el eco, carga. Pero ahora respondo en silencio, sobreviví. Y eso basta. La vida, al fin, equilibrada en su caos,